Bienvenidos y bienvenidas. En Perú la campaña electoral adquiere los tintes que muchos esperaban. Un intenso debate ideológico, por más que algunos quieran desconocer el sentido real de la política y de una disputa presidencial. Los apoyos recibidos por Keiko Fujimori dicen mucho de cómo se alinean las fuerzas políticas empresariales y conservadoras. Y al mismo tiempo se nota con claridad el discurso fascista cuando denostan la condición étnica e ideológica de Pedro Castillo. Por eso es importante conocer cómo se comporta la dinámica electoral en este marco. Y para eso hemos invitado al analista político Martín Guerra, a quien le damos la más cordial bienvenida. Martín, qué gusto volverte a ver, ¿cómo estás? Saludos, Orlando, el gusto es mío. De entrada te preguntaría, como siempre, Martín, ¿cómo se mira el panorama político en este momento? Las disputas, las tensiones, los acuerdos, las alianzas, esos pronunciamientos que a algunos dejan muy preocupados porque tienen estos tintes racistas, xenófobos, incluso hasta de orden fascista. Sí, lo que ha ocurrido las últimas semanas, los últimos meses en realidad, es que en plena pandemia, aprovechando la crisis económica y sanitaria de nuestro país, la derecha y lamentablemente las encuestas que dejan mucho que desear, por decirlo menos, mantuvieron en secreto o camuflado el despertar político del pueblo peruano, impidiendo, por ejemplo, que se notara el crecimiento de una opción de izquierda popular que no estaba de acuerdo con el continuismo neoliberal y todas las medidas que se han evidenciado, especialmente durante la pandemia, de lo que significa el neoliberalismo en la práctica, y que se personalizaron en la candidatura del profesor Pedro Castillo a través del Partido Perú Libre, organizado por Vladimir Cerrón. Entonces, en esta coyuntura, las encuestas solo mostraban a candidatos del fujimorismo y alguna que otra variante dentro de la socialdemocracia y otros candidatos o candidatas que pudieran haber generado cierta expectativa en algunos sectores del pueblo peruano. De pronto, semanas antes, comienza a aparecer Pedro Castillo, primero con un 3%, después un 5%, y ya les fue imposible ocultar esto, ¿no? ¿Por qué decimos ocultar? O las encuestas las hicieron solo en Lima, ellos sustentan que no, o las hicieron en todo el país, pero había cifras maquilladas. Repito, es lo que se presta a deducción, porque no hay otra manera de decirlo. Durante las últimas elecciones, de los últimos periodos gubernamentales en nuestro país, siempre las encuestadoras, la mayor parte de ellas, se han equivocado, ¿no? Entonces, ellos hablan de un margen de error, ¿no? que es normal, pero casi siempre están absolutamente equivocadas. Pedro decía, ni siquiera entre los 5 primeros. Entonces hablamos de un pueblo peruano pujante que estaba en la práctica luchando contra la pandemia y contra la crisis y que era invisibilizado. Llegó un momento en que apareció y fue rotundo. Entonces estamos ahora ante dos opciones, ¿no? Una opción que la derecha plantea, como tú muy bien has dicho, como una opción retardataria y a la cual le han aplicado un macartismo, terruqueo le llamamos en el Perú, en donde se persigue a la persona de Pedro Castillo, se le acusa de todo lo posible e imposible que haya podido haber hecho en su carrera política, y a sus seguidores y seguidoras se les ataca por su grupo étnico, por su cultura, por su manifestación política. La derecha está gastando en paneles en toda la capital impresionantes, gigantescos, bloqueando, desarrollando macartismo, acusando de todo al candidato que plantea la defensa del pueblo y el cambio de reglas del juego. Mientras que por otro lado se ha resucitado el fujimorismo que no aparecía en las encuestas y que parece que la derecha iba a optar por otros personajes, el ultraconservador López Aliaga o el siempre activista de la derecha internacional Hernando de Soto, por decirlo menos. Pero parece que prefirieron al final a la más conocida, ¿no? Y ese resultó ser Keiko Fujimori, que ha sorprendido. En los resultados se ve que en todo el país ha ganado Pedro Castillo. Ella gana en los cinturones donde la derecha, a través de los medios serviles al sistema, han hecho un grave daño, ¿no? Es decir, con los votos de los pobres de derecha. En Lima Metropolitana y en los sectores AB también, eso es cierto. Pero el pueblo grueso, más golpeado por la crisis, está con la opción de Pedro Castillo, y ese es el panorama en este momento. Es una gruesa confrontación, no tan igual. La mayoría está con Castillo, pero ellos tienen los medios de producción, los medios de comunicación y el capital financiero para poder desarrollar una campaña agresiva como lo están haciendo. Pero Martín, frente a eso también hay un elemento que sí hay que considerar a la hora de pensar en estos momentos, ahora, a esta fecha,
el comportamiento electoral. Hay un alto porcentaje, alrededor del 25-30% de personas que no han decidido su voto y que podrían inclinarse tal como pasó en las elecciones del Ecuador. Faltando 15 días, 20 días, había un 25-20% de gente que no se pronunciaba y al final ya sabemos en qué terminó. ¿Hasta dónde lo que hace cada uno de los candidatos, Keiko como Pedro, podría, digamos, inclinar la balanza a su favor de ese sector indeciso en particular? Muy interesante aquello. Sí es cierto, es un gran porcentaje entre los que plantean viciar o anular el voto, o los que no quieren votar, y los que todavía no saben, no opinan, no se decide. Es que la situación es difícil, sobre todo por el papel de los medios de comunicación que en nuestro país están concentrados, es decir, pertenecen a dos o tres familias, tres grupos de poder, siendo dos de ellos los que tienen el 80% de los medios, tanto televisivos, radiales como prensa escrita. Entonces ellos bombardean todo el tiempo diciendo que un posible gobierno de Castillo va a ser un caos, mientras que, me imagino, el gobierno de Keiko Fujimori va a ser el paraíso. Si revisamos rápidamente cómo dejó el Fujimorismo al país, vemos que durante más de 10 años de gobierno de Fujimori, la pobreza creció hasta casi un 60%, ya a finales de su segundo gobierno, y dejó el país con un casi también 60% de economía informal y de trabajo informal. No industrializó el país, hizo más bien todo lo posible para no hacerlo, firmó las cartas de intención de pago con el Fondo Monetario Internacional, que tenía como condición la no industrialización del país, basó toda su economía en el capital extranjero, ¿no? Lo que se compró fue más de lo que se vendió, es decir, importamos más que exportamos, y nuestra balanza de pagos fue absolutamente ineficiente. Entonces, el PBI también es importante señalar que tuvo un crecimiento relativo a mediados del segundo gobierno y a inicios del tercero, pero después estuvimos siempre mal y con una deuda que crecía. Entonces, el mito del fujimorismo exitoso es un mito. ¿Y es exitoso para quiénes? Para los que explotaban, para los que robaban, para los que congelaron el salario durante años y después con los diversos gobiernos neoliberales durante décadas. Eso es una verdad que hay que decir, pero ellos oponen el supuesto desarrollo, claro, desarrollo para los oligarcas, que significó el fujimorismo, contra el atraso que va a significar, según ellos, la elección de Pedro Castillo. Entonces, en este escenario de lucha, el fujimorismo, creo, que ha optado por el error, por la satanización, por el insulto, por el oprobio, más allá de al profesor Pedro Castillo, lo que está detrás de esto y que pugna por un cambio. Se está viendo en la correcta decisión del profesor Castillo de no acudir a los llamados que le hace la derecha para rendirle cuentas o para explicar su programa, acudir al pueblo. Está viajando, está visitando las comunidades y eso es lo que debe hacer, estar con su pueblo, porque a fin de cuentas es el pueblo el que va a votar. Ahora, en cuanto a las alianzas, hay un sector, varios sectores de la derecha que ya vieron un probable triunfo de Castillo, de la derecha liberal, no de la ultraderecha, ¿no? Y se están sumando por lo menos de la boca para afuera en el discurso de frenar el humorismo y le están imponiendo, se ve en los periodistas de la derecha, le pretenden imponer, mejor dicho, un programa. Le están diciendo esto es lo que debe hacer, ¿no? Si hace esto, nosotros votamos y apoyamos, ¿no? Y un sector de la izquierda socialdemócrata en el país que se ha pretendido sumar con todos sus técnicos también para morigerar el discurso de Castillo, lamentablemente. Entonces, nuestro pueblo ha votado por una opción de... Si ese programa se atenúa, se desdibuja, probablemente cosechemos una derrota. El programa se mantiene en los puntos principales que ha señalado Pedro Castillo, vamos a poder llegar a buen puerto. Siento los principales, una economía popular y una convocatoria a una asamblea popular constituyente, además de solucionar el tema de la salud con las vacunas para todos y gratuitas. Entonces, esos puntos no son negociables. Claro, pero entonces, Martín, ahí la pregunta que cabe para cerrar este primer bloque y después veremos en perspectiva lo que ya se constituye en comportamiento político, ¿hasta dónde lo que está haciendo Keiko Fujimori en este momento, es decir, denostando del apoyo, por ejemplo, de Evo Morales, acogiendo las palabras ahora generosas, amables de Vargas Llosa, hablando de que Venezuela no puede ser el modelo para seguir en Perú, hablando de comunismo a estas alturas? ¿De alguna manera no te parece que esto configura también o toca ciertas membranas de ese sector conservador del Perú, de la clase media, de la clase alta, que no es ajeno a aceptar y receptar estos mensajes?
Sí, eh, tienes toda la razón, pero sobre todo yo señalaría ciertas partes del sur del Perú, de ciudades como Arequipa o Cusco, que de alguna manera tienen un desarrollo y por lo tanto una clase media alta más amplia, y de Lima. Lima, al igual que todas las capitales o la mayoría de capitales de nuestro continente, tiene concentrada mucha población y la alienación es brutal, dirigida por los medios de comunicación. Hay gente muy humilde que está preocupada por que le quiten lo que no tienen, que es el discurso del fujimorismo. Si gana Castillo, señala el fujimorismo, le van a quitar su casa, su posibilidad de viajar o de estudiar lo que desee. Cuando sabemos que en nuestro país la gran mayoría de la pobreza y pobreza extrema que se encuentra concentrada en Lima no tiene esas posibilidades ni de estudiar, ni de viajar, ni de obtener un predio o una casa, ¿no? Sin embargo, están preocupados porque la campaña es tan fuerte que logra esa sensibilización que tú dices respecto a ciertos escenarios de violencia muy dura que vivimos en el pasado, que no fue responsabilidad necesariamente de aquellos que planteaban un cambio, equivocadamente o no, sino de todos los sectores de la sociedad peruana. Recordemos que tenemos índices de masacres desarrolladas por gobiernos y por el ejército, lamentablemente, contra población que no había participado en ningún proceso insurreccional. Entonces, sí es cierto que se recuerdan estas épocas y se utilizan mediática y políticamente para tratar de manipular el voto. Entonces, frente a eso, lo único que cabe es decir la verdad y hacer una campaña desde las poblaciones. Cambiar el discurso a estas alturas para impedir ese macartismo, lo único que lograría sería arrinconar más al pueblo contra las cuerdas en esta batalla por el cambio en el país. Vamos a la primera pausa, Martín. Enseguida volvemos para analizar otros elementos que son muy importantes para que nuestra audiencia en América Latina comprenda el momento que vive Perú. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos hacia Lima. Nos encuentra estimado amigo Martín Guerra, con quien seguiremos hablando de lo que pasa en este momento en Perú. Plena campaña electoral. No se olviden que las elecciones son el 6 de junio. Tenemos todo el mes de mayo todavía para disputar en el debate político las posturas y las posiciones de quienes están confrontados en esta campaña electoral. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos de nuevo con Lima. Ya se encuentra Martín Guerra, a quien le planteamos la siguiente pregunta a propósito de lo que ocurre. ¿Hasta dónde Pedro Castillo puede significar esa necesidad de Perú para transformar la realidad? ¿Está él en condiciones, digamos, desde el punto de vista político, incluso partidista, institucional, para constituirse en esa esperanza que por tantos años anhela el pueblo peruano? Pedro Castillo no surge de la nada, es un profesor muy dedicado que el año 2017, luego de haber sido elegido uno de los personajes más nefastos de la política peruana de los últimos tiempos, el 2016, Pedro Pablo Kuczynski, que todos sabemos cómo terminó y que había sido además enjuiciado ética y moralmente durante décadas en el Perú por su total entrega al capital transnacional en lo concreto, no solo ideológicamente, sino que había devuelto a los grandes corruptos y negociantes que mantenían el país en la época de las haciendas en un estado de atraso y miseria, había devuelto los capitales enajenados por la ley, ¿no?, que pretendía devolver a los trabajadores verdaderos la tierra y el usufructo de esta. Y no solo la tierra, sino los recursos minerales, ¿no?, principalmente. Entonces, este personaje de Kuczynski, que además había negociado con el agua y con otros recursos, todo un prontuariado, estaba gobernando desde 2016 y en 2017 estalla una huelga de maestros. Teníamos uno de los presupuestos de educación más bajos de la región y una postración que hasta ahora la tenemos, donde hay lugares en nuestro país, en los Andes y en la Amazonía, donde los niños tienen que sentarse en el suelo para poder estudiar y los maestros tienen unos salarios de miseria. Entonces, él protagonizó un movimiento de reimpulso del sindicato de los trabajadores de la educación en el Perú, del SUTEP, desde las bases. Es decir, ignorando a un sector de la dirección del sindicato que lamentablemente solo veía en el reclamo frente al gobierno una mejora económica, una mejora salarial, mejor dicho, es decir, en los eternos economicistas. Entonces Pedro Castillo planteó que además de la mejora salarial, que era justa y necesaria, tenía que replantearse el modelo educativo en el Perú, respetar a los profesores en cuanto a las formas terriblemente clientelistas y burocráticas que el gobierno, el segundo gobierno de Alan García había profundizado con la manera de las capacitaciones y de dar los exámenes, que eran en realidad un mecanismo de imponer a sus aliados en las aulas y perseguir a los profesores. La famosa carrera pública magisterial que fue muy criticada
y además de esto, ampliar el presupuesto educativo, que fue uno de los puntos importantes del proceso de huelga que dirigió el profesor Castillo. En esa huelga, Orlando, los profesores liderados por Castillo demostraron un altísimo nivel de organización y de solidaridad. Vinieron en marcha de sacrificio, con cero presupuesto, y lograron la empatía de la población de Lima y de las organizaciones sociales y políticas verdaderamente combativas. Y entonces los profesores los veíamos durmiendo en todo lugar donde se les ofrecía, incluso en la calle, formando sus ollas comunes y manteniéndose dignamente en lucha. Entonces, el profesor Pedro Castillo no sale de la nada como se ha pretendido decir. Ahora, el profesor Pedro Castillo no tiene por qué ser pues un doctor en economía, un experto en jurismo, un experto en ciencias sociales, para poder pretender ser presidente del Perú. La derecha se presta a eso para deslucir a quien reivindica al Perú profundo, al Perú marginal, al Perú justamente que necesita ahora, con las herramientas que tiene, hacerse oír. Entonces no es un improvisado en política, es un gremista que está haciendo política, que es una manera digna de hacer política, que es una manera además, Orlando, concreta de hacer política, porque ha representado un sector en lucha. No viene de la nada como muchos de los candidatos que hemos tenido en estas elecciones, que solamente por su rostro o por su familia aparecen en política y no representan ningún sector de base. El profesor Castillo sí lo hace. Pero entonces ahí viene la pregunta. Él está, digamos, constituyéndose en ese referente, te planteaba, de necesidades que tiene el pueblo peruano. Él está en condiciones, digamos, de aglutinar a las fuerzas progresistas, a las organizaciones sociales. ¿Crees que en ese sector de la política peruana hay una inclinación a favor de él? Te planteo esto incluso por la pésima experiencia que vivimos acá en el Ecuador a propósito de la postura, por ejemplo, de la CONAIE a favor de Andrés Arauz, y que a la práctica puede explicar también en parte la derrota de la Revolución Ciudadana, porque desde el punto de vista purista de ciertos izquierdistas no había que apoyar a quien ya fue gobierno. Te planteo esto como referencia para saber hasta dónde el campo popular, progresista, de izquierda del Perú podría, digamos, identificarse con Pedro Castillo en este momento. Correcto, tienes la razón. Esa política de entregar cheque en blanco a algún candidato o candidata es una política errada. Nuestro pueblo debe aprender en todo el continente a forjar liderazgos que respondan a las bases, ¿no? Por eso es importante rescatar que Castillo se debe a un sindicato, es decir, es un hombre acostumbrado al trabajo orgánico, de cotización, de militancia, de participación política organizada. Eso es un baluarte que el pueblo peruano puede también utilizar o servirse en el mejor sentido para poder trabajar o enhebrar una política de alianzas verdadera, ¿no? El problema es que, como tú bien dices, hay mucho sectarismo y hay representantes de la socialdemocracia que se sumaron lamentablemente en la primera campaña, porque tenían también su candidatura, al macartismo contra Castillo, aupándose lamentablemente a las diatribas que la derecha y los medios de comunicación lanzaban al candidato, especialmente en el macartismo. Bueno, y ahora señalan que van a apoyar, pero te digo una cosa, Orlando, que es real en mi país y en muchos otros de América Latina. Lamentablemente nuestra izquierda dista mucho de estar institucionalizada. Entonces, más allá de que los líderes se reúnan en sus comisiones políticas o comités centrales para decidir si van a apoyar o no a Castillo, más allá de eso, las bases de estos partidos que simpatizan, militan, ya están apoyando a Castillo en la práctica. Es decir, no se necesita que las cúpulas digan sí o no a la candidatura de Castillo. El pueblo peruano y el pueblo de izquierda organizada están apoyando ya en la práctica a Pedro Castillo. Yo creo que en este momento él sí significa este criterio de unidad para impedir el arribo de un nuevo Fujimorato y para plantear un proceso fundamental, Orlando, sin el cual no vamos a lograr nada, la Asamblea Popular Constituyente. Lo demás es mentira. La Constitución del 93 de Fujimori y la Constitución neoliberal es un grueso candado que va a impedir a cualquier gobierno, por muy buenas intenciones que tenga, de poder cambiar las reglas del juego. Y ahí te pregunto algo que obviamente a mí me da vergüenza citarlo, pero toca para provocar la reflexión, y es que el señor Vargas Llosa ha dicho que en caso de llegar Pedro Castillo sería legítimo un golpe de Estado, es decir, los grandes demócratas liberales que apelan a las instituciones, al respeto de la institucionalidad, dicen que si llega Pedro Castillo sería legítimo provocar un golpe de Estado. ¿Cómo se entiende? ¿Qué impacto tiene esto? ¿Hasta dónde tiene eco esta postura más retrógrada de parte del señor Vargas Llosa, que como escritor estaría bien que siga escribiendo, pero como político ojalá tenga más cuidado a la hora de hablar? Tienes toda la... Vargas Llosa es un personaje, ¿no?
a veces vergonzoso. En los últimos años ha estado en una afiebrada actitud antifujimorista, que incluso de algunos desde la izquierda criticábamos, no por defender al fujimorismo, sino porque era patológico su odio al fujimorismo, era absolutamente subjetivo y todo lo que hicieron los fujimori e incluso cosas de su vida a día eran repudiables, señor Vargas Llosa. De pronto lo veo obedecer al gran capital y cambiar de discurso en esta actitud impresionante, ¿no? Para alguien que ha sido pues un combatiente contra el fujimorismo y decir eso que tú dices, eso ejemplifica que para ellos la democracia es la de ellos, ¿no? Cuando ellos están arriba, que viva la democracia, pero si la geometría del poder, entonces hay que dar un golpe de Estado y el golpe de Estado se torna demócrata. Eso solo cabe la imaginación y la fantasía del notable escritor, que por cierto ha sido inflado también y lamentablemente a veces por personajes de izquierda. Las grandes obras de Vargas Llosa, si las leemos bien, apelan a una pequeña burguesía o una mediana burguesía ilustrada que quiere un cambio liberal. Desde ningún punto de vista, más allá del gran valor literario que puedan tener, tiene un gran valor social la obra de Vargas Llosa. Para eso tenemos otros grandes como José María Argueda, Ciro Alegría, Manuel Escorza, entre los narradores, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema del estética y del arte que no están ajenos al pueblo. Lo interesante es que este señor se ha traicionado varias veces. En los 60, cuando estaba alrededor de la Revolución Cubana, le permitió premios, viajes y conexiones, era pues un partidario de la Revolución Cubana. Luego, cuando ya le tentaron los grandes capitales culturales del imperialismo y las grandes editoriales, pasa a criticar a Cuba y en los 80 se vuelve un seguidor de Karl Popper y del neoliberalismo, ¿no? Y ahora se niega a sí mismo en un discurso de décadas contra el fujimorismo diciendo que Keiko Fujimori significa la democracia. Ya se olvidó que en la época de Ollanta Humala contra Keiko Fujimori dijo ofensivamente para los enfermos de ambas enfermedades, de ambos padecimientos, perdón, que eran el cáncer y el SIDA. Ese es el oligarca Vargas Llosa que vive de espaldas a su pueblo. Y respondiéndote en concreto, el pueblo peruano ya no le cree. ¿Por qué? Porque él avaló al segundo gobierno de Alan García, avaló el gobierno de Ollanta Humala, avaló el gobierno de Kuczynski y ya vemos cómo hemos terminado. Su voz no es autorizada. Cada vez que él defiende a un candidato, todo termina mal, ¿no? Es un gran servidor de los intereses del capital financiero. Gracias, Martín. Con lo que me acabas de decir me dejas más tranquilo, por supuesto, para pensar que lo que diga él no va a tener la incidencia que algunos creerían que se tiene. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Estaremos pendientes de lo que pasa en tu querido país. Gracias, Orlando, de la oportunidad y un saludo a todos los que ven y escuchan este interesante programa de Enclave Político. Gracias. Muchísimas gracias a Martín Guerra. Por supuesto, estamos pendientes de lo que pasa en el Perú. Es muy importante tener presente este debate, esta reflexión y sobre todo este enfoque sobre lo que está pasando en Perú. Yo me atrevería a decir incluso que hay tintes fascistas o neofascistas, para llamarlo de otra manera, en cuanto al discurso que impregnan en los debates ciertos personajes cuando se refieren a Pedro Castillo, por ser de origen popular, por ser de izquierda, por ser marxista. Ya es imposible que sea presidente, eso lo tendremos que ver. Por supuesto, aquí estamos pendientes para el análisis y el enfoque de lo que ocurre en ese hermoso país llamado Perú. Nos despedimos. Cuídense mucho, que le pasen bien. Chao, chao.